Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando qué está pasando en el podcasting, y en este episodio especial hablamos con Heidi Support. Heidi es periodista independiente en una estación de radio pública en Francia, en la región de Alsace, que eso es al noreste de Francia. Bien arriba. Casi, literalmente casi llegando a Alemania. Y ella también es productora de la serie de podcast trilingües Puerto Rico, la Isla del Encanto. Estamos hablando con ella un día después de que Bad Bunny gana el Grammy al mejor álbum del año. Y a una semana de que se dé el Benito Bowl. Y la razón por la cual le estamos mencionando esto pues, es porque esta serie de Puerto Rico, la Isla del Encanto, ella está hablando de la realidad sociopolítica de Puerto Rico, ¿verdad? Y de la situación en Puerto Rico, pero a través de un lente del álbum Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny. Heidi estuvo en Puerto Rico e hizo una investigación, hizo entrevistas y trató de profundizar en las canciones, identificar qué era lo que quería decir Benito en las canciones para como dar un contexto más sociopolítico o histórico de por qué es que decía lo que decía en algunas de sus canciones, ¿no? Y por eso es que hizo este podcast y vamos a hablar de eso y de por qué en 3 idiomas y no solo en 2, por ejemplo, y si lo volvería a hacer. Así es que, sin más, escuchemos la entrevista. Heidi, muchísimas gracias por estar aquí en ¿Qué está pasando en el podcast directamente desde Francia y sacarle de tu tiempo para hablar de este proyecto, tu podcast Puerto Rico, la Isla del Encanto. Normal. Muchas gracias por recibirme. Heidi, ¿qué te lleva a empezar a trabajar en podcast? ¿Cómo descubres este medio y de repente dices, oh, me gusta esto, quiero hacer algo más ahí? Es que yo estoy periodista con una especialización de radio. Entonces estudié un año entero como la radio. Hacemos más lo que llamamos como news, lo que no es podcast, es como muy corto. Pero durante mis estudios teníamos que ir en Serbia, que es un país en Europa, para hacer podcast. Y es podcast un poco particulares en el sentido que no es talk, es como podcast con reportajes, podcast de periodista, vamos a decir. Y yo me encantaba este trabajo, aprendí muchísimo y quería hacerlo de nuevo, pero con un idioma que yo puedo entender más o menos, que es el español, porque en Serbia no se habla serbian, yo no lo hablo. Hacíamos en inglés, pero hay muchos viejos que no podemos entender porque ellos no hablan inglés, y es mejor como periodista entender de verdad lo que la persona está diciendo, ¿sabes? Y por eso que vamos a decir, el reportaje largo, que es un podcast, es mucho más interesante porque podemos ir más profundo en las cosas y sí, hablar más. Y nos hablas de esta experiencia, ¿no? Que tiende a ser súper enriquecedora cuando de repente uno está en otro lugar y tienes que estar en el campo haciendo preguntas y haciendo investigaciones, que es uno de los momentos más nítidos, yo diría, del periodismo. Y hubo algo ahí que cuando estabas haciendo eso que dijeras como que podcasting es el medio que como que quiero seguir explorando, o es sencillamente lo decidiste así como que, bueno, podcast puede ser un medio, pero hay otros adicionales? ¿Hay algo en especial del podcast? Puede ser otros, si estoy honesta, que me gusta también el news, pero es que quiero hacer los dos, la verdad, porque lo del podcast es, primero, como alguien que escucha podcast, es como un viaje, un podcast, vamos a decir, es que yo tomo ¿cómo se llama? Headphone, no sé cómo se llama en español, y tomo eso y me voy, no sé, a caminar, me voy a hacer mis cosas, como limpiar la casa, y tengo eso en mis orejas y es como un viaje para mí. Así que hacer mi trabajo, escuchar a otras personas, como cool, ¿ok? Y como periodista es mucho más interesante porque el problema con el news es que trabajamos un día sobre un tema, ¿no? Es como muy superficial, mientras que el podcast es mucho más deep down, vamos a decir. Definitivo, entiendo lo que quieres decir. ¿Y por qué dirías tú
que te llamó la atención hacer un podcast en específico de Puerto Rico y de Bad Bunny? ¿Cuál es el norte de esa investigación? ¿Qué era lo que querías que se llevara la gente con eso? Hay 3 razones, más o menos, que no son por nada las mismas. Es que primero me encanta Bad Bunny, primero. Escucho muchas músicas chinas, me encanta el reggaetón, todo eso. Así que no es como una idea from nowhere. Y también quería ir, después de mis estudios, a hacer una serie de podcast en un país que habla español. Así que hay toda América Latina y España. Y estaba como, no había como la idea con lo de Bad Bunny de Puerto Rico no fue mi primera idea. Al principio estaba como que, ¿qué puedo hacer? Porque tengo que venderlo después, así que tiene que ser algo que está en la actualidad, algo así. Uh-huh. Y tengo una amiga que está trabajando que es francesa y está trabajando en Guyana, French Guiana. Y ella me ha dicho, tú puedes ir en los Caraíbes, por favor, así que nos podemos encontrar. Y por eso que estaba como que... y estaba pensando en, pero ¿qué hay en los Caraíbes como país que puede...? Y estaba como que Puerto Rico, Bad Bunny y todo. Y también es que yo escuché mucho al álbum de Bad Bunny y a las explicaciones, las análisis sobre Puerto Rico, de lo que él habla, y yo descubrí mucho sobre Puerto Rico que no sabía antes, porque a este hombre... Y quería como que es bueno que la gente habla de eso, pero es importante de escuchar a los puertorriqueños, porque hablamos más de Bad Bunny que de Puerto Rico a veces, ¿sabes? Y es como que él ha hablado de los temas, la colonización, la gentrificación, todo eso, pero es bueno que la persona que está diciendo las cosas, ¿saben? Pueden hablar también para sentir más lo que está pasando. Sí, o sea, ver la perspectiva de los que lo estamos... Digo, él siempre ha dicho que vive en Puerto Rico, que él vive los apagones, que él está ahí, ¿no? Pero verlo también desde la perspectiva del que anda a pie, ¿no? De cualquier otro que está en Puerto Rico viviendo. Eso, que tiene que irse porque Bad Bunny lo dice, pero él tiene dinero, la diferencia, que no es el mismo como la historia de alguien que tiene que mudarse y todo eso. ¿Qué fue de todas estas cosas de la realidad de Puerto Rico? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención cuando estabas preparando para hacer este podcast, esta investigación? Sin duda, lo de la colonia. Yo no tenía ni una idea que los puertorriqueños no podían votar para las elecciones federales. Yo no sabía para nada. Y no sabía que había colonia todavía. Y sí, eso fue durante mi preparación. Estaba como que... Había mis padres justo al lado porque estaba a la casa de mis padres. Estaba como todos los días a la cena, como que... ¿Sabías que en Puerto Rico? Y estaba explicando todo y ellos estaban como que ella se va a callar. Eso fue más que me sorprendía muchísimo en el malo sentido, en el sentido malo. Entonces esta producción es trilingüe, o sea, tú hiciste un podcast, una serie de investigación que es en francés, en inglés y en español. Ya nos dijiste, obviamente, pues que tú querías hacer una investigación en otro país, con otro idioma, ¿no? Con otro idioma que tú dominaras. Pero como quieras, o sea, tú lo podías hacer en español y ya. ¿Por qué entonces lo decides hacer en inglés y en francés? Que entonces estás haciendo... Porque la serie es corta, son 4 episodios, ¿no? Si no me equivoco. O sea, es cortita, los episodios son cortos, pero como quieras es un trabajón. O sea, es un montón de cosas que tienes que hacer. Y ahora encima, tú estás haciendo 3 podcasts prácticamente. Sí, eso nunca lo voy a hacer de nuevo, porque es demasiado trabajo, pero es que cuando quería venir fue para hacerlo en francés, porque no hay como reportajes, muy pocos reportajes sobre Bad Bunny, sobre Puerto Rico en francés. Hay en español, hay en inglés, pero no hay. Así que quería hacerlo en francés para que la gente que no habla otros idiomas puede entender, escuchar y todo. Y después... me he dicho como que, pero todas mis entrevistas son en español, es como ridículo de no hacerlo en español. Hay algunas que son en inglés, pero se puede traducir y todo. Y estaba como que, vale, lo voy a hacer en francés y español, así que lo puedo mandar a la gente que yo entreviste, porque para la gente mejor puedes escucharse, dar su opinión y todo. Y después, cuando encontré a esta famosa amiga
que estaba en Guyana durante mi trip, vamos a decir. Ella está francesa y norteamericana. Y ella habla muy bien inglés y todo. Y me ha dicho, te tienes que hacerlo en inglés porque esto está en contra de Estados Unidos y ellos tienen que entender. Yo estaba como que sí, pero yo no estoy tan buena en inglés, no. Que puedo tener una conversación y todo, pero no puedo traducir, no, como difícil. Y estaba como, te lo voy a hacer, te voy a ayudar y todo, lo vamos a hacer. Y ella me ha ayudado muchísimo, mis otros amigos también, para el acento y todo, porque al principio estaba como que, ¿cómo voy a hacer en inglés? Porque mi acento es tan francés, horrible. Y nosotros somos muy malos en inglés. Y así que lo hemos hecho, pero ahora estoy como que última vez. La próxima vez que hago algo así lo hago en francés y español o otra idioma, si es otra idioma, pero no hablo otra idioma y está, porque wow, el inglés no. Cuando yo vi que era en los 3 idiomas, yo me quedé como, wow, o sea, esto es 3 podcasts, es la producción de 3 podcasts en uno, que me quedé de verdad de una pieza, dije, wow, ¿cómo lo hizo? Y una cosa que encontré bien interesante también es entonces cómo esas entrevistas, porque lo hemos visto, ¿no? En otros podcasts, que si la entrevista es un idioma distinto de lo que es el podcast, pues se hace una traducción, ¿no? Encima. Pero me interesaría saber cómo fue ese reto, ¿no? De tratar de llevar ese sentir y eso que está diciendo la persona en el idioma, sea en inglés o en francés. ¿Cómo entonces cuidaste ese proceso de tratar de que la traducción fuera lo más fidedigna a lo que se estaba diciendo? Sí, eso es verdad que es muy difícil. Estaba con una amiga que habla muy bien español para tener 2 puntos de vista. Y hemos pasado, la verdad, 2 días por episodio, pero entero, para traducir. Y teníamos debate súper grande sobre que no, eso significa más eso. Y yo también tenía como idea muy clara de lo que sentía durante la entrevista, porque también a veces te parece cuando puedes escuchar algo que la persona estaba en esta idea, no sé, pero no, porque tú has visto que no sé, en los eyes, en los ojos, en la manera de, ¿sabes?, de comportarse y todo, que eso no quería decir eso. Así que tenía toda esta idea muy clara y también hemos escuchado un montón. Pienso que puedo decir las entrevistas como eso, como que cuando escucho el podcast es como digo las cosas porque no sé lo que va a decir. Así que sí. Y con el inglés, que es más difícil para mí porque yo no lo hablo muy bien, lo entiendo, pero no tengo las palabras para traducir como se va a decir así en inglés, yo no sé. Así que mi amigo que hacía la traducción en inglés tenía el texto en francés y yo estaba con el texto español para traducir literalmente lo que decía la persona en directo, y porque la traducción en francés lo hacemos más idiomático, ¿sabes? Como que algo más natural, y para que él puede traducir. Pero pienso que la traducción francesa está perfecta. Traducción en inglés un poco más, porque hay más barreras, ¿sabes? Como es de español, francés, inglés, así que sí. Se entiende, claro. Yo le envié el podcast a una amiga que habla francés súper bien y ella como que esto está brutal, le encantó un montón, así que ella lo escuchó en francés, le gustó un montón. Además de esta parte de la traducción y todo eso, ¿qué otros retos tuviste? Me imagino que obviamente la edición, que todo, ¿verdad? Que todo saliera a la misma vez, poner la música y estos otros elementos que tiene. ¿Cómo fue ese reto de tener que editar entonces 3 podcasts a la misma vez? Porque sobre lo de la música tenía como problema, porque yo quería poner música de Bad Bunny, porque hay análisis de Bad Bunny, pero Contact me ha dicho, sí, puedes, pero tienes que pagar 6.000 euros en dólares en más, pienso, en dólares en más. Y yo estaba como que, 6.000 euros, un poco demasiado para mí, más que el viaje. Así que solamente como tenía que cambiar el montaje ya estaba hecho y tenía que cambiar. Así que lo cambié por música como libre de derecho y pienso que más o menos bien, pero menos bien que si había Bad Bunny. Pero sí, y lo de hacer los 3 episodios, como sacar los 3 episodios a la misma vez, horrible. Es que yo antes de... horrible como bueno, pero horrible. Como me encanta
lo publico, pero antes de como que me voy a matar, porque tengo que hacer el mix, se dice el mix, como que para que los sonidos sean los mismos. Y primero hago el en francés, todo bien, me necesito como un día, porque con los doblajes, todo, necesito como hacer eso con los sonidos, y después paso al en inglés, estoy como que no puedo más, como que no, y un otro día, y al fin de este día en general hago lo en español, que es más fácil porque no hay doblajes, así que como no hay traducción, más es solamente la entrevista, es más fácil, pero este como que es el más importante porque es la verdadera voz de la gente, así que tengo que concentrarme. Y así que sí, es muy, por eso que digo que no quiero hacer más trilingüe, bilingüe, ya está. Puedo entender el caos y la experiencia del caos. Y cuando estabas en Puerto Rico y estabas, ¿verdad?, llamando a estas oficinas, agencias de gobierno, a gente, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de tener que, estás aquí en la isla y entonces tienes que llamar a estos lugares que me imagino que has leído y has hecho tus investigaciones, pero no sabes cómo es el proceso de llamar a una oficina de gobierno que aquí por alguna razón en Puerto Rico es 7 veces más difícil que en el resto del mundo? Y pues, ¿qué tipo de ayuda tuviste para eso y para la producción, verdad? O sea, para qué sé yo, ir a una playa o fuiste al Senado de Puerto Rico y hablaste con alguien allá. ¿Quién te asistió en esa parte de la producción local? Si puedo añadir ahí, no añadir, pero como que me da curiosidad con lo que estás diciendo, Julio, de si hubo un proceso de preproducción previo a llegar a Puerto Rico o empezaste directamente cuando llegaste a la isla. Preparé antes, 2 meses antes, como he hecho ¿se dice en español? Sinopsis, pienso que se dice. En sinopsis, como yo sabía antes que quería entrevistar a, no sé, un activista de la playa de Son del Pueblo, quería entrevistar a Ada Álvarez, la senadora, tenía como todo preparado, pero no sabía si la gente me va a decir sí, solamente el pequeño detalle. Y así que todo el plan estaba preparado. Cuando llegué a la isla, primero tenía que acostumbrarme al acento, porque la primera semana estaba muy cansada, porque al viaje, el jet lag, todo eso. Pero yo aprendí español en España y no conocía el acento de Puerto Rico y me necesitaba una semana porque llamar al teléfono es mucho más difícil que en otra forma que hablar. ¿Sabes? Porque puedes ver a la gente, al teléfono es mucho más difícil. Así que tenía que acostumbrarme. Después de una semana estaba como que el acento castellano, qué feo. Pero sí, esto fue importante para que estaba un poco eso cuando tenía que llamar a la senadora, por ejemplo, estaba como que tengo que parecer seria, porque, ¿sabes? Con el acento no sé, puedo pasar por alguna, no sé, loca. Así que sí, eso. Y primero estaba sola, estaba en San Juan, en el barrio de Punta Tierra. Estaba ahí y trabajé una semana sin ver nada, sin ver a nadie, y solamente llamar, mandar email y todo. Y después alquilé un carro. La suerte que tenía es que, porque no podía pagar los hoteles que son muy caros en Puerto Rico, eso no sabía. Yo he hecho couchsurfing, ¿sabes? Y esas personas me han ayudado mucho a encontrar personas, a entender cosas que yo no podía entender solamente con leer cosas y todo. Y sí, y la gente en Puerto Rico me parecía como oposito con Francia, muy abierta, fácil de hablar, y así que siempre cuando tenía entrevista, las personas querían darme más consejos, más oportunidades. Por ejemplo, cuando encontré a Rosa María, que es en el segundo episodio, que es la pensionada que tiene que irse de su casa, teníamos como una persona que me ha introducido a Rosa María, que es alguien de una asociación, y ella después de la entrevista me ha dicho, te voy a mostrar la playa del Escambrón, tú vas a ver cómo es allá y todo. Y por eso que yo hablo de la playa del Escambrón en el podcast, porque ella estaba loca y me ha dicho que me encantaba. Ella estaba como que no vamos al Caribe Hilton, no vamos a entrar. Y yo estaba como que, pero yo ya mandé un mensaje, un mail, pero no podemos entrar así, no
no somos turistas. Y me han dicho, todo es con comportamiento, vamos a entrar. Y yo estaba como que, ok. Y hemos entrado y no me han dicho nada a mí porque parezco muy gringa. Y ahí ha dicho, señora, ¿se puede tener el número ¿cómo se llama? De habitación? Y ella, sí, 400. Como que... Y el chico ha dicho, ok, perfecto. Y sí, y después he entrevistado al empleado con ¿cómo se llama? Con el micro escondido y todo, gracias a ella. Así que la gente me ha ayudado un montón. He trabajado sola al principio, pero después de conocer a alguien que conoce a alguien y todo, sí. Luego de haber estado en el archipiélago, en Puerto Rico, ¿hay algo de esa experiencia que te haya resaltado o que haya aclarado algo que hayas estudiado antes que dijeras, oh, esta parte de verdad no lo tenía visto, no me imaginaba que era así y quiero presentarlo ahora en este podcast? Sí, primero el español, que entiendo, pero también hay que... lo no sé cómo lo puedo llamar, pero el mezclo de razas, pero no sé qué. Es que yo sabía que en América, en general, hay muchas, no sé si se dice etnias, la palabra es buena en español, pero mezcladas, porque los esclavos, porque a todo eso, la exterminación de los taínos, todo eso lo sabía, lo he estudiado desde Europa, porque somos los malos, entonces hablamos un poco de eso. Y yo lo sabía, pero de ver como que, de verdad, como que la gente está mezclado, que es como un orgullo en Puerto Rico, que mucha gente que ha encontrado han dicho, nosotros somos, como me han dicho, que somos el sangre puro, tenemos todos los genes del mundo entero. Estaba como que, ok. Y eso no es algo que pensamos en Europa, porque nosotros no... Somos mezclados, pero no es una cosa, ¿sabes? No hablamos de eso. Y eso me hacía pensar un montón a la historia de la esclavitud. Eso que es algo que sabía, pero que no sabía bien para mentir. Sí, eso. Y también con la guerra, por supuesto, con la guerra español y España-Estados Unidos, es que es algo que sabía, que había esta guerra, pero no sabía cómo eso ha cambiado la vida de muchísimas personas, es un poco una locura para mí. Es que en Europa, España es un poco un país no tan fuerte. Y de ver que este país ha hecho como cosas grandes y de mierdas en todo un continente, como que lo sabía, pero wow, what the fuck, you know? Es eso. No sé si hace sentido lo que digo, pero... Sí. Sí, esta cuestión de hace 500 años estos países que están bien lejos de repente tenían tanta influencia aquí en el Caribe. Por ejemplo, como tú dices, España, obviamente, Francia, Holanda, Portugal. Y ahora uno piensa que esos países, pues sí, como que pues están en lo suyo, ¿verdad? Son sus propios países y bregan con sus propias cosas y no son como antes, que tenían colonias y o sea, son bien pocos, ¿verdad? O sea, Holanda pues tiene una parte en San Martín y hay algunas otras partes en el Caribe todavía. Pero el resto ya, toda esa gente se independizó y es como que ya no hay... Se queda ¿verdad? La cultura y la influencia de esos países por acá todavía, pero ya no es como antes, ¿no? Que había control de todo, ¿no? O sea, del gobierno y de toda la cosa. Y todavía hay, pero no es al punto de Puerto Rico. O sea, sí, exacto. No es al punto colonial de Puerto Rico ahora mismo con Estados Unidos. Porque sabía que decimos mucho que Estados Unidos es el último país que tiene colonia. Lo sabía, pero no lo pensaba mucho, porque no sé. Y estaba como que verdad. Es como que nosotros somos malos. Francia, hemos hecho cosas horribles. Pero es que yo, para estar transparente, estoy de izquierda, estoy como Europa, hemos hecho las peores cosas del mundo y que somos los peores y todo. O sea, como que ponemos, no ahora, pero antes, poníamos como Estados Unidos un poco más arriba, ¿sabes? Como que ellos son lo que dan el freedom, ¿sabes?
cosas así, porque al pasado, las guerras y todo. Y ahora estoy como que, no, ellos son locos. Hablando ya un poquito más de tu experiencia aquí en Puerto Rico, ¿qué fue lo más la diferencia, la cosa que más que te sorprendió cuando llegaste aquí a Puerto Rico? Fue como que, además del acento, ¿verdad? Mencionaste que tú necesitabas una semana, pero, ¿verdad? ¿Qué fue ese shock cultural que tuviste cuando viviste acá? Ya sé la respuesta porque lo he hablado con todos mis amigos, es los carros. Que hay carros de todos lados, que no se puede caminar. El primer día yo quería un SIM, ¿sabes? Por el teléfono. Y pregunté a un chico como que ¿dónde puedo comprar un SIM? Me ha dicho, tú tomas un Uber y vas al supermercado no sé qué, tú puedes como las Américas y tú puedes allá comprar. Y yo estaba como, ¿cómo que un Uber? ¿No puedo caminar? Y estaba como que, no, ¿por qué caminar? Y estaba como que, para ir, no sé. Estaba, no, es una hora y media, no sé qué. Y estaba como que, ok, y estaba traumatizada, ¿no? Porque nosotros, yo sobre todo, pero nosotros los europeos, caminamos. Es que el CAR es si estamos en el campo, pero en la ciudad, caminamos o tenemos trenes, metro, bus, cosas así. Y estaba como que, el caro, primera vez que yo como tomé tantos Uber. Es que como, estaba como, al final tengo que, sí, ok. Y sí, el carro. Y también cuando llegué a la isla no quería alquilar una coche o me había dicho como que puedo alquilar por solamente, no sé, 2 días, 3 días, pero no, tenía que alquilar porque no hay buses. Y porque nosotros hacemos todos como con los transportes comunes, no sé cómo se dice, hago una traducción literal. Público. Transporte público. Los transportes públicos. Y sí, y estaba como que eso es el loco. Y después cuando volví, sabe que yo odio a París, porque París es como el metro, es como horrible, que hay toda la persona, que somos muy, ¿cómo se dice? Como la gente está muy alrededor de apretada, sí. Sí, eso. Y después estaba como que el metro en París, genial. Que es como eso, el futuro. Sí, y también, pero la diferencia es que en Puerto Rico la gasolina está muy, el precio no es caro, es como no es caro. Para nosotros es mucho más caro. Y sí, esto fue el shock cultural, estaba como que, ¿por qué hay tantos carros? Heidi, cuéntanos, para ti, ¿qué es un podcast? Para mí, hay tantas cosas adentro del podcast. Si respondió como muy racional, para mí es algo audio largo, de manera muy racional. Pero como decía antes, para mí el podcast es un viaje. Y los podcasts son aún mejor cuando, para los franceses, como para mi podcast, por ejemplo, te vas de viaje, porque te vas en otro país y te vas en otra cultura, no sé qué, aprendes cosas que tú no has pensado antes, pero te puedes ir en otro país, pero también es como, tenemos un podcast en francés que se llama Emoción y te habla de cosas que tú no has pensado antes y después cuando vuelves del podcast está como que, estaba en otro mundo y después te deja pensando. Bien similar a la contestación que nos dio Nuria. Sí. Nuria Net es puertorriqueña, pero está en España y ella es periodista también y cuando le hicimos esta pregunta, ella dijo, lo primero que dijo es un viaje. Cuando lo dijiste rápido, pensé en ella. Heidi, rapidito, ¿cuál fue tu comida en Puerto Rico favorita? ¿Qué extrañas allá? ¿Qué comida extrañas ahora en Francia? El mofongo, pero el mofongo estaba increíble. Y mi amigo Brian, que es puertorriqueño, me ha hecho comer un mofongo y yo estaba como, wow, mofongo increíble. De camarones. Y el mofongo chino, increíble. El mofongo chino. Estaba como increíble. No, la verdad, eso es. Capas y capas que dan para varios podcasts adicionales. Qué brutal. Muchas gracias, Heidi, por tomar el tiempo de hablar con nosotros y por explicarnos esta experiencia que definitivamente 3 idiomas en un mismo podcast me quito el sombrero, la verdad. Gracias. Última. Pero gracias por recibir a ustedes y todo y sí, ya está. No sé qué decir más. Y me voy a seguir porque yo no conozco mucho podcast en español,
Así que me permite conocer, a escuchar a podcast en español, porque escucho solamente en francés por el momento, así que... Pues mira, una buena práctica que con las cosas que hacemos, en qué está pasando en el podcasting, con las cosas que hacen alrededor las personas que hablan español, hispanohablantes. Eso, muchas gracias.